Ya, muy bien. Entonces, rápidamente vamos a abordar lo que es la sección C de la investigación histórica, que es la reflexión. ¿Ya? Eh, bueno, en la guía de historia habla sobre la evaluación interna, la cual es una parte fundamental del curso y es obligatoria tanto en los dos niveles, ¿no? Superior y medio. Eh, y de hecho que ya prácticamente, si es que ya están por redactar su sección C, es porque ya han pasado todo el proceso de la sección B y la sección A, ¿no? Entonces, estas son las partes de su investigación, o de identificación y evaluación de fuentes, que es la sección A. La sección B eh, es la investigación propiamente dicha. Y finalmente, lo que vamos a trabajar el día de hoy con respecto a la sección C, que es la reflexión. ¿Ok? Muy bien. La sección C está valorada con 4 puntos, ¿ya? Del total, ¿ya? Y de manera directa los van a evaluar estos 3 puntos, ¿ya? La primera es de qué manera le ha permitido a ustedes, como estudiantes, apreciar los métodos que usan los historiadores, ¿no? Ese es lo primero el primer criterio que van a evaluar. El segundo criterio a considerar son los desafíos o retos que enfrentan tanto los historiadores, pero también la limitación de estos métodos, ¿no? Que van a ir explicando ustedes. Y finalmente, una conexión clara y explícita, tiene que ver con, de manera directa, ¿no? Entre la reflexión y el resto de su investigación. Vamos a desarrollar estos 3 puntos para que quede bastante claro. Los métodos que usan los historiadores son los pasos que sigue un historiador, ¿ya? Para poder hacer una investigación, ¿ya? En este caso, por ejemplo, yo les he enumerado estos son los métodos que generalmente trabajan, ¿no? Por ejemplo, y eso ustedes van a evidenciar al momento de hacer su investigación, ¿no? La primera, por ejemplo, tiene que ver con la identificación y selección de fuentes, la evaluación de fuentes, que eh, por su origen, propósito y contenido, ¿no? El valor y limitaciones, es la construcción de argumentos razonados, que ustedes también lo han trabajado, la evaluación de perspectivas, la interpretación histórica, ¿no? Que tiene que ver mucho también con la construcción de estas perspectivas, y la elaboración de conclusiones basado en evidencias. Normalmente los trabajos se basan en esto, pero hay otros métodos menos convencionales y que es importante también discutir sobre ellos. Estos métodos son los siguientes, ¿no? Por ejemplo, en algunos trabajos, ustedes de repente en su trabajo, ¿no? Han empleado elementos cuantitativos como método histórico, ¿no? El historiador también recurre, ¿no? A este tipo de elementos cuantitativos que tienen que ver con las matemáticas, sobre todo con los números de manera más objetiva, ¿no? El uso de la estadística. En algunas investigaciones, de repente, ustedes han utilizado gráficos, han utilizado tablas, propio de la estadística, ¿no? ¿Qué más? De repente han recurrido a la historia oral, a testimonios, de repente a entrevistas que ustedes hayan hecho, o que algunos trabajos o autores también recurren a este tipo de historia oral, ¿no? La antropología como método histórico también, ¿no? Por ejemplo, cuando hay algunos trabajos de historia social, cuando hablan de música, de comunidades indígenas, ahí mucho recurren los historiadores a la antropología, a la etnografía incluso, que se puede considerar como método histórico, es así, ¿no? Entonces, estos métodos van a depender de acuerdo al tema, de acuerdo a la pregunta y de acuerdo a cómo ustedes han ido empleando cada uno de estos métodos, ¿no? Otro método que usan los historiadores que también lo pueden considerar para esta sección es el análisis de imágenes, ¿no? Algunos he visto que han analizado fotografías, ¿no? En algunos otros de repente han analizado caricaturas, cualquier tipo de imagen que se pueda evidenciar aquí, ¿no? Entonces, eso también forma parte del método que usan los historiadores, ¿no? Finalmente, el uso de otras ciencias auxiliares que recurre a la historia, como por ejemplo, bueno, ya lo mencioné en la parte cuantitativa, ¿no? Por ejemplo, la economía, las matemáticas, la sociología, la antropología y otras más, ¿no? Que son utilizadas como método. Ante estas tenemos que establecer, ¿no? Los desafíos. Entonces, ustedes si son conscientes de estos métodos,
van a poder avanzar en la redacción de su reflexión. Eso es lo primero. Primero tienen que mencionar al método y explicar. Y luego de explicar de qué manera lo han evidenciado tanto en su sección A como en su sección B de la investigación. Ahora, con respecto a los desafíos de los historiadores o la limitación de estos métodos, eh, tiene que ver, eh, por ejemplo, ¿no? Acá les he puesto unos ejemplos. Si ustedes han elegido que van a abordar como método la identificación y selección de fuentes, tienen que hablar de estos desafíos, ¿ya? Por ejemplo, el hecho de encontrarse con, si voy a hablar del método de identificar y seleccionar fuentes, ¿no? El desafío va a ser que de repente, ¿no? Va a haber, el historiador se va a encontrar con fuentes que no respondan a la pregunta de investigación, se va a enfrentar el desafío de elegir fuentes pertinentes, etcétera, ¿no? Entonces, estos desafíos ustedes los tienen que explicar y poner como ejemplo a la investigación que ustedes han realizado, ¿no? Otro ejemplo que yo puse acá es, por ejemplo, si van a utilizar el método de construcción de argumentos razonados, entonces ustedes aquí tienen que abordar, por ejemplo, una limitación, ¿no? Es, por ejemplo, la posición del historiador, ¿no? La escuela historiográfica, ¿no? La evidencia suficiente para que puedan construir sus argumentos razonables. Esto es un desafío, ¿no? Por lo tanto, tienen que evidenciarlo ustedes con su investigación, ya sea, y puede ser con la sección A o con la sección B, pero, y si es las dos, mucho mejor, ¿ya? Aquí les he puesto un método un poco convencional que se usa, por ejemplo, la estadística como método, ¿no? De repente ustedes en su trabajo han utilizado esta herramienta como método, la estadística, y ustedes aquí pueden decir, ¿no? Que utilizar la estadística como método no representa una respuesta como tal al problema histórico, o sea, directamente no contesta la pregunta, sino que aquí va a encontrarse ese desafío, ¿no? El historiador. Por lo tanto, tienen que ser comparadas o contrastadas, que tienen que ver mucho con evaluación de perspectivas, con otros tipos de fuentes, ¿no? Fuentes bibliográficas, fuentes primarias, cualquier otro tipo de fuentes que puedan sostener la idea de este método, ¿no? De la estadística. Entonces, hasta ahí tienen ustedes los dos criterios, ¿no? Los métodos y los desafíos. Y el último criterio que los van a evaluar, que lo van a ir trabajando mientras van haciendo el método y los desafíos, va a ser la conexión clara y explícita entre la reflexión y el resto de la investigación, ¿no? La idea aquí es, mientras yo voy mencionando al método o al desafío, mi evidencia tiene que ser mi propia investigación, ¿no? Entonces, ¿qué puede ser la sección A y o la sección B? ¿Ya? Entonces, un punto acá, al margen de esto, es importante mencionar que la reflexión de la evaluación interna es distinto al que ustedes hacen cuando han hecho su monografía, ya sea en historia o en otras asignaturas, es muy distinto. Más bien, eh, esta reflexión, de la evaluación interna en historia, tiene que ver mucho y tiene una conexión con teoría del conocimiento, ¿no? Porque se habla mucho de la historia como en su marco de conocimiento, ¿no? Y como una asignatura como tal, ¿no? Como un área de conocimiento. Y ojo acá, a ver, algunos confunden aquí, y bueno, esto ya lo saben ustedes, pero la reflexión no es una conclusión, ¿no? Más bien la conclusión va dentro de la sección B, ¿no? Más bien la reflexión tiene que ver con esos tres elementos que les he mencionado, ¿no? Los métodos, los desafíos y esas conexiones que pueden ustedes establecer, ¿ya? Eh, en la guía de historia, si revisan ustedes en la página 91 van a encontrar estas preguntas que les van a ayudar, ¿no? A construir la redacción de su reflexión, ¿no? Por ejemplo, los métodos usados, ¿qué métodos usados por los historiadores en su investigación? Lo que les acabo de decir, ¿no? A la hora de escribir sobre la historia, ¿es conveniente usar términos como atrocidad o deberían utilizar los juicios de valor? Eso ustedes no lo van a contestar de repente, o sea, pregunta-respuesta no va a ser, pero sí les puede servir como guía para que puedan ustedes redactar sus secciones, ¿no? ¿Cómo puede evaluar la fiabilidad de las fuentes? ¿Qué le permitió apreciar qué le permitió apreciar la investigación con respecto a las limitaciones de estos métodos? ¿En qué se diferencia de los desafíos que enfrentan, por ejemplo, los científicos, los matemáticos, ¿no? Entonces, podrían utilizar esas respuestas, esas preguntas para que orienten su reflexión. Algunos consejos que para el momento de redactar no describan su experiencia personal, no es esa la idea, quizá eso aplicaría más para una reflexión en la monografía, pero aquí estamos
en otro proceso, ¿no? No es que, no describir cuestiones personales, tengan mucho cuidado ahí. Lo que sí tienen que hacer es enfocarse en los métodos que usan los historiadores, ¿ya? Y los desafíos, desde luego, ¿no? Evitar comparaciones con las ciencias poco relevantes. Si bien es cierto, le hemos dicho que, por ejemplo, hay una pregunta, ¿no? La pregunta anterior que dice qué desafíos se enfrentan los científicos o los matemáticos, que no vaya a hacer que esa respuesta esté cayendo en una narración, sino más bien tengo que explicar al contestar esa pregunta el método y el desafío, ¿ya? Respetar el número de palabras, que es aproximadamente 400 palabras, ¿no? Eh, y que la reflexión no solo esté basada en el manejo de fuentes como métodos, sino los otros métodos adicionales que yo les he compartido aquí en esta presentación, ¿ya? Bueno, aquí he construido un ejemplo, ¿ya? Hemos construido un ejemplo aquí y dice aquí, ¿no? Por ejemplo, dice, uno de los métodos fundamentales que usan los historiadores es la selección de fuentes históricas. Bueno, acá se está subrayando a esto, ¿no? Esta se utiliza, esta se utiliza desde la búsqueda del tema y durante el desarrollo de la investigación. El historiador tiene que buscar fuentes adecuadas y pertinentes que respondan al problema histórico. Todo esto de aquí vendría a ser el método, ¿no? Hasta aquí, ¿no? Por eso ahí le he puesto en rojito, ¿no? Todo esto es el método. Y aquí ejemplifica, ¿no? Este método lo usé, por ejemplo, en mi investigación, cuando formulé mi pregunta de investigación y cuando elaboré mis argumentos razonables, ¿no? Entonces acá estoy ejemplificando el método que estoy describiendo, lo estoy ejemplificando con mi investigación. Aunque esto constituye un desafío, ya hasta acá vienen método y ejemplo, ¿ya? Luego viene el desafío. Dice, esto constituye un desafío debido a que en ocasiones el historiador se encuentra con escasas fuentes, ¿no? Por ejemplo. O por el contrario, eh, no encuentra las fuentes suficientes o pertinentes para abordar el problema histórico, ¿no? Eh, encuentra una gran cantidad de fuentes, o en todo caso, estas fuentes no son pertinentes necesariamente. Puede encontrar una gran variedad, pero no necesariamente son pertinentes, ¿no? En este último caso, por ejemplo, en el caso de que este, no encuentre fuentes pertinentes, tengo que recurrir, dice, a otro tipo de fuentes, como las fuentes orales, fuentes que no necesariamente sean escritas por un historiador. Hasta aquí expuse yo un desafío, ¿no? Por ejemplo, dice, en la sección B usé a varios historiadores, como Lowe o Fontana, ¿no? Por ejemplo, si es que es el tema, estoy citando ahí a lo que yo he puesto en la sección B, pero también a otros autores que escriben sobre historia, como antropólogos o economistas, ¿no? E incluso tuve que buscar testimonios de algunas personas que vivieron el hecho histórico, ¿no? Si es que es el caso, lo puedo ir a evidenciar. Que sí contesten a la cuestión planteada inicialmente. Entonces, aquí la ruta es la siguiente, ¿no? Entonces, método y lo relaciono con mi investigación. Luego, de este método, expongo el desafío y de este desafío también lo expongo, ¿no? Lo relaciono, lo conecto con el resto de mi investigación, ¿no? Entonces, eso más o menos es el trabajo que tienen que hacer, no es, si bien es cierto, tiene un nivel bastante de complejidad, pero digamos que se van a agenciar bastante y se van a ayudar lo que ustedes han trabajado durante toda la investigación, ¿no? Entonces, recapitulando, tienen que trabajar los métodos que usan los historiadores, los desafíos que los métodos o lo que enfrentan los historiadores y finalmente que estos dos vayan con una conexión clara y explícita entre la reflexión y el resto de la investigación, ¿ya? Entonces, si tienen alguna duda, pueden hacerlo en este momento para poder ir terminando, ¿ya? Ya no se olviden que son 400 palabras y se puntúa con cuatro puntos, ¿ya? Con 4 puntos. Bueno, si no hay algo más, entonces vamos a ir finalizando, ¿ya? Eh, este, Profe, pero, sí, no sube las diapositivas para el grupo. sí, lo voy a compartir en el Classroom para que lo puedan tener estos de aquí. Igual el video también lo voy a compartir con cada uno de ustedes, ¿ya? Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes, Chao, profe. profesor.